Saludos amigos de BPI, estamos en vivo cuando son las 9:30 de la mañana aquí en Caracas, Venezuela. El día de hoy la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional está sesionando desde la Universidad Central de Venezuela junto al gremio médico para conocer los avances de estas 2 semanas de protesta en el país, con el gremio al que se han sumado médicos y personal administrativo de los hospitales del país. Vamos a escuchar a Nausela Gudiño, ella es representante de las enfermeras acá en el Distrito Capital. Si nos ponemos a ver, un kilo de pollo cuesta el orden de los 5 millones de bolívares, o sea que para yo acceder a un pollo de más o menos 2 kilogramos tengo que tener en mi bolsillo 10 millones y resulta que el ingreso mensual no nos da para eso. No nos da, y tomando en cuenta que nosotros tenemos un grupo familiar que sostener, que alimentar, tenemos hijos en las universidades, tenemos niños pequeños en educación primaria, tenemos niños en educación hasta inclusive preescolar, y resulta que cómo podemos nosotros brindarle calidad de vida a nuestros niños. Y bueno, humildemente y con mucho dolor tenemos que ver que nuestros niños bajan el promedio escolar, hay deserción escolar, hay niños malnutridos, inclusive enfermeras malnutridas que bajan de peso, inclusive enfermeras y enfermeros que en las jornadas de trabajo presentan problemas de salud, tipo mareos, bueno, de ese tipo, cuando uno en realidad no ingiere una alimentación balanceada. Todo esto conlleva a que la prestación del servicio de enfermería está muy comprometido en estos últimos días. Ayer estuvimos en la maternidad Concepción Palacio porque a raíz del paro indefinido que convocamos a partir del 25 de junio en virtud de que el aumento salarial no contribuyó con nuestras expectativas, hemos venido estando en los hospitales, tenemos un balance ahorita que tenemos 25 establecimientos de salud del Distrito Capital en paro. Un paro que fue convocado por la organización en el Distrito Capital. Pero como el problema es nacional, el problema es de todo el sector salud, de todo el gremio de enfermería, se hizo extensivo. Ya tenemos una participación de 20 estados a nivel nacional protestando contra los bajos sueldos. En relación a eso, se han venido haciendo por la parte médica, se han venido haciendo sus reuniones con su gremio, igualito que las bioanalistas. Tenemos la parte de FETRASalud, que igualito como toda comunidad hospitalaria y como todos sufrimos los mismos problemas en relación a materia salarial, pues la protesta ahora se ha hecho extensiva a todos los gremios de la salud. Ayer estuvimos en Maternidad Concepción Palacio por una asamblea que fue convocada en virtud de que el viernes en la tarde los llamados señores colectivos, que son los grupos civiles armados, atacaron a los que estaban protestando. Incluso una colega sufrió unos hematomas en la parte del hombro izquierdo, del miembro superior izquierdo. En virtud de eso fuimos a Maternidad Concepción Palacio y durante el desarrollo de la asamblea se presentó el licenciado Iriarte, que es un constituyente, representante de FETRASalud, haciendo algunas ofertas en relación a las cláusulas socioeconómicas del contrato marco. Sabe que ellos el 8 de junio hicieron una publicación de una supuesta mejora socioeconómica y dicen que pagadero en 60% sobre el salario normal, pero resulta que nosotros no sabemos cuál salario. Si el salario que veníamos percibiendo hasta el 30 de junio supuestamente, o en relación al salario que vamos a percibir a partir del 1 de julio. Ahorita en fecha 30 de junio ruedan las cadenas por las vías sociales de tipo Twitter, tipo
todos estos medios de redes sociales, nos dijeron que ahora no era el tal 60%, sino era el 20% sobre el salario normal, pero ¿cuál salario? Era lo que le decíamos al licenciado Iriarte ayer, porque él también es enfermero, él es de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿sobre cuál salario? Porque entonces díganos, nosotros no queremos aumento de cláusula socioeconómica, nosotros lo que queremos es el aumento de sueldos y salarios. Que le solicitamos que con mucho respeto al cuerpo militar y todo esto, queríamos que nuestro tabulador se ajustara a la escala de sueldos que le fueron actualizados a la Fuerza Armada Nacional. Entonces, bueno, ahí estuvimos un buen rato, hablamos con el doctor Alibarrio, la licenciada Ana Rosario le hizo alguna exposición, le manifestó que si algún trabajador del sector salud fuese agredido nuevamente por uno de estos señores que llaman colectivos, la maternidad se iba a quedar sin personal porque no íbamos a estar allí haciendo una protesta que nos ampara la Constitución, que nos ampara el problema que tenemos, la necesidad de alimentarnos, la necesidad de acceder a los productos de la canasta básica, que si eso volvía a suceder, lamentablemente él iba a tener que buscar sus señores colectivos para que prestaran los servicios de enfermería a nivel de la institución. Bueno, quedamos que el doctor Alibarrio nos atendió, bueno, amablemente, asumió el compromiso y hasta ahí estuvimos como hasta las 2 de la tarde y bueno, y la conclusión es, según la asamblea de trabajadores ayer en maternidad, seguimos en paro hasta que algún gobierno en materia de salud, competente en materia de sueldos y salarios, se siente con los representantes por lo menos del gremio de enfermería, que el representante con competencia nacional en materia de sueldos y salarios es la licenciada Fanny Gamarra, como presidenta de la Federación de Colegios de Profesionales de Enfermería de la República Bolivariana de Venezuela. En conclusión, seguimos en paro indefinido hasta que no recibamos una propuesta de sueldo y salario. Soy Nausela Gudiño, vicepresidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Muchas gracias, licenciada Nausela Gudiño, por este importante y detallado informe sobre quien fue pionero en esta lucha, que es el sector de enfermería, los enfermeros y las licenciadas en enfermería que llevan la bandera. Antes de dar la palabra, una sola pregunta por una respuesta muy puntual. ¿Ustedes han sido convocados a la discusión de este contrato colectivo como representación legítima del gremio de enfermeras o ha sido unilateral por parte del gobierno la discusión de este supuesto plan aumento que se está discutiendo? No, nosotros no hemos sido llamados. En tal caso, nosotros en la asamblea que hicimos, que celebramos el viernes en nuestra sede del Colegio de Enfermeras en El Paraíso, le hicimos el llamado que le solicitábamos al gobierno nacional que en las mesas de trabajo o en la mesa de discusión de sueldos y salarios estuviera presente la licenciada Fanny Gamarra como presidenta de la Federación de Colegios de Profesionales de Enfermería de la República Bolivariana de Venezuela. Ella es con competencia nacional y es la que se sienta a discutir materia de sueldos y salarios con el ministro, con el Ministerio del Trabajo y con las autoridades competentes. En relación a las cláusulas económicas, esas cláusulas han sido firmadas directamente con FENARCIR Trasalud y Simboproen, que son organizaciones gremiales y sindicales que han sido nombradas por el mismo gobierno y que no, por lo menos el gremio de enfermería no se siente representado por ellos. Hasta que no llamen a la licenciada Fanny Gamarra en una mesa de discusión de materia salarial y sueldo, hasta que no le hagan la oferta, hasta ese día mantenemos el paro. Muy bien, que conste en acta y continuamos con los derechos de palabra. Tiene el derecho de palabra el doctor López Loyo, quien es vicepresidente de la Academia Nacional de la Medicina. Buenos días a todos. Enrique López Loyo, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. A continuación, procedo a leer el comunicado emitido luego de la deliberación la semana pasada en relación al apoyo a los gremios del sector salud
que emite la Academia Nacional de Medicina. Dice lo siguiente: la Academia Nacional de Medicina, como máxima corporación médica de carácter doctrinario, científico y ético en Venezuela, ha emitido en los últimos años una serie de comunicados de advertencia e informes técnicos sobre el deterioro de la red pública de salud, denunciando la destrucción de los programas de control epidemiológico y vacunaciones, la carencia de medicamentos básicos para garantizar los esquemas de tratamientos requeridos para la restitución de la salud de los pacientes, ausencia de antirretrovirales, terapias para trasplantados y pacientes oncológicos, así como el déficit de insumos y equipos para quienes requieren de diálisis. Acompañamos a los venezolanos en su clamor ante un Estado que ha decretado una sentencia de muerte para nuestros enfermos, alegando falta de recursos cuando en realidad se mantiene la adquisición de armas de guerra y municiones para intimidar a la población. En medio de esta tragedia, los profesionales de la salud abandonan el país al ser sometidos a remuneraciones miserables, también en medio de la hiperinflación indetenible, así como a persecuciones al hacer denuncias sobre esta tragedia nacional. Hoy los gremios de la salud, una vez más, han reaccionado ante esta situación, siendo la protesta que ha iniciado el Colegio de Enfermería del Distrito Capital la que ha llevado a la calle su voz de reclamo justo ante esta terrible situación, al punto de plantear su renuncia masiva por serle humanamente imposible mantener a su familia con 600.000 bolívares quincenales y cumplir con su trabajo. Esta es una realidad que hoy vive todo el equipo de salud. La Academia Nacional de Medicina desea expresar su irrestricto apoyo y acompañamiento a las acciones de protesta cívica y pacífica que emprenden estos profesionales de la salud, dado en el Salón de Sesiones de nuestra Academia Nacional de Medicina, firmado por toda la Junta Directiva. Muchas gracias, doctor López Loyo, por ese comunicado que veíamos público hace 24 horas de la Academia Nacional de Medicina. Si desea agregar algo más o algún comentario en su declaración. Quisiera decir que nuestra institución es un ente de carácter consultivo, no es un ente gremial, pero dadas las condiciones de desmembramiento de la lucha social en Venezuela en los últimos años, la Academia de Medicina ha optado dar un paso al frente para mantener la lucha y el acompañamiento del equipo de salud. Nuestra posición es clara y así ha sido. En el contexto latinoamericano, nosotros hemos desnudado la situación de formación incompleta de profesionales de la salud y otros profesionales. Hemos emitido una serie de informes técnicos donde demuestran que, por ejemplo, la medicina integral comunitaria ha sido lesiva para la estructuración de la formación médica, y ello ha generado que las academias nacionales de Latinoamérica, España y Portugal hayan vetado el ingreso de médicos integrales comunitarios a sus países, dada la contundencia de este informe técnico que establece que no llegan a cumplir 5.000 horas efectivas académicas, a diferencia de las 8.500 promedio que cumplen nuestras escuelas nacionales de medicina. Ello ha sido el punto de partida histórico para degradar la atención médica venezolana y ha establecido parámetros de comparación irregulares entre las escuelas nacionales de medicina convencionales y estas escuelas, que inclusive han generado profesionales que han percibido remuneraciones el triple del resto de los profesionales de la salud, lo que ha mantenido una injusticia en las relaciones del Estado con los trabajadores de la salud, lo cual ha permeado a todo el resto del equipo de salud. Entonces, la Academia siempre ha acompañado a través de sus informes técnicos basados en su capacidad de analizar desde 1904 la realidad del país, porque independientemente de los signos de los gobiernos que han estado al frente del país, nuestra Academia ha emitido sus informes técnicos y generado una voz continua que lleva a la conciencia nacional. Y hoy está con el equipo de salud estableciendo parámetros de dignidad para mantener nuestros trabajadores en pro de la salud del pueblo venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Loyo, en representación de la Academia Nacional de la Medicina.
Y seguimos con los derechos de palabra. A continuación, Maquerí Gutiérrez, que es la representante del Sindicato de Empleados Públicos de la Salud, SUNEPSAPS. Del SUNEXAS. Para mí, lo primero que debo decir es que el SUNEXAS a nivel nacional se encuentra desde el jueves pasado en protesta nacional en todos los hospitales del país, en restricto apoyo a las compañeras enfermeras. Ya desde el mes de abril, el SUNEXAS venía haciendo protestas en los hospitales con la intergremial. Sin embargo, después, al conocer que un sindicato unilateralmente discute en el Ministerio del Trabajo un proyecto, un acta, convenio, con alcance a algunas cláusulas que no llenan las expectativas de ninguno de los trabajadores a nivel nacional, con un sueldo mínimo de 3 millones de bolívares, y con estas cláusulas apenas lo que hasta ayer se sabía, con 6 o 7 cláusulas supuestamente ya aprobadas por este sindicato o por esta federación, no cumple ni llena ninguna expectativa de ninguno de los trabajadores. Por eso ratificamos que el SUNEXAS a nivel nacional se encuentra en protesta permanente en todos sus hospitales. Ayer estaba el Estado Portuguesa, Falcón, Vargas, Miranda, Anzoátegui, en protesta en todas las instalaciones de salud, protestando por un sueldo que todos los trabajadores necesitamos, un sueldo digno para cumplir nuestras necesidades básicas, en el cual actualmente no lo tenemos. Estamos pidiendo la dotación de insumos hospitalarios, estamos pidiendo seguridad, y por eso le hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional, al Ministro de Salud, que dejen su indolencia ante la crisis que vive no solo los trabajadores, porque cuando hablamos de salud hablamos de todo el pueblo de Venezuela. Y por eso nosotros nos mantendremos en lucha y protesta a nivel nacional en todos nuestros hospitales. Eso es todo. Muchas gracias, Maquerí. Te hago la misma pregunta para que conste en acta si ustedes han sido convocados o invitados como legítimos representantes de los trabajadores administrativos de la salud a algún tipo de espacio para discusión de esta nueva contratación colectiva. Para nada. Esa federación unilateralmente está discutiendo sola los alcances de esta nueva, ellos lo llaman acta convenio porque el contrato no se había vencido, se vence a finales de este año. Entonces ellos, como no, para llenarse de gloria, vamos a decirlo así, por ser los protagonistas, no invitaron a los sectores y a los legítimos representantes, que sí hemos ido a elecciones, que tenemos gaceta electoral, cosa que ellos no poseen, y son los únicos que están en el Ministerio del Trabajo. Perfecto. Bueno, si algún diputado tiene alguna pregunta, me hace saber algún sector. Yo continúo dando los derechos de palabra a la doctora Ana Bielma y la doctora Verónica Martínez, quienes son representantes de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal de Caracas. Buenos días. En asamblea extraordinaria del día de ayer en el Hospital José Ignacio Valdó El Algodonal se decidió las siguientes propuestas, o se plantearon las siguientes propuestas, y voy a leer el acta del cual se realizó el día de ayer. Caracas, 2 de julio del 2018. Miembros de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, apreciados miembros, nosotros quienes suscribimos esta comunicación, miembros todos de las distintas profesiones de la salud, personal obrero y sindicato del Complejo Hospitalario Dr. José Ignacio Valdó, en Asamblea General Extraordinaria convocada por la Junta Directiva de la Sociedad Médica de esta institución, en vista de la gravedad
de la grave crisis hospitalaria en la que se trabaja y que padecen en primera instancia nuestros pacientes y seguidamente los que humanamente y profesionalmente, en cumplimiento de nuestros deberes y en consonancia a los derechos humanos, estamos para ofrecer el servicio necesario. En apoyo al paro nacional e indefinido de los profesionales de enfermería, manifiesto públicamente el pasado 22 de junio del año en curso la falta de respuesta a la solicitud de soluciones particulares de nuestra institución, hecha al Ministerio Popular para la Salud en marzo del año en curso, con copia de la misma entregada al Ministerio Público del Trabajo, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Contraloría Social, Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano, Federación Médica Venezolana y Conferencia Episcopal Venezolana, se decidió por unanimidad, primero, apoyar el paro nacional indefinido ilícito ya puesto en marcha por los profesionales de enfermería. 2. Sumarnos como comunidad hospitalaria, médicos, nutricionistas, bioanalistas, trabajadores sociales, personal obrero, administrativo y representantes del sindicato al pliego conflictivo nacional del sector salud de manera indefinida hasta tanto no se realice el aumento de sueldo acorde a la realidad hiperinflacionaria que aspiramos sea igual o mejor al anunciado para beneficio de los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales. Atentamente, los abajo firmantes. Quiero también agregar que el día de hoy en la mañana fui llamada por el director del hospital, el doctor Darío González, y me hizo la invitación a esa reunión que hay en la maternidad de la paralela sindicato, federación, como, no sé cómo se le llama, de salud. Quiero dejar claro y constancia que esa representación no, para nosotros no nos representa, valga la redundancia. Y, por supuesto, seguimos en pie de lucha. Nuestro hospital siempre ha sido uno de los pioneros en los conflictos gremiales, salariales, de insumos médicos. El Hospital El Algodonal es el primer hospital respiratorio de referencia nacional, tanto para adultos como para pediátricos. Y seguimos en la misma situación. Desde que iniciamos este año, comenzamos el conflicto para mejorar las condiciones del hospital y cada día estamos peor. Hace 3 semanas aproximadamente, la maternidad del hospital con el hospital pediátrico, quiero recordar que el hospital José Ignacio Baldó es un complejo, tiene 3 hospitales. Esos 2 hospitales se mantuvieron sin luz durante 3 semanas y no pasó nada. Entonces, la lucha sigue y aquí estamos presentes. Muchas gracias. Verónica, ¿quiere agregar algo? Buenos días, Verónica Martínez, vicepresidenta de la Sociedad de Médicos del Hospital El Algodonal. Aunado a la información que da mi compañera, la doctora Bielma, yo quiero llamar la atención acerca del personal de residentes que laboran en el Hospital El Algodonal. Cada día son menos residentes los que están laborando. Nosotros no contamos con un servicio de emergencia, pero por ejemplo en el hospital pediátrico, que anteriormente funcionaba un posgrado de pediatría universitario que venía de la Universidad Central de Venezuela, nosotros ya tenemos más de 4 años sin servicio de emergencia pediátrica. Eso está suplido solamente por 2 médicos pediatras que cumplen funciones y no hacen guardias. Eso quiere decir que el personal de neumonología pediátrica está abocado a atender todo paciente que llegue por la emergencia de pediatría. Quiere decir que son solamente 6 residentes y es un residente por guardia que se encarga de toda la hospitalización durante todo el día. Nos ha venido la información por parte de ellos de la necesidad que tienen, porque son residentes que vienen del interior, la mayoría, no tienen la posibilidad, inclusive han tenido que quedarse dentro del hospital, porque ellos no pueden costear una habitación fuera de allí, e inclusive no han podido comer. O sea, son residentes que van y presentan exámenes, evaluaciones, y a veces no han ni siquiera desayunado. Nosotros estamos buscando la manera
de ayudarlos, porque sabemos que sin los residentes el hospital no va a poder contar con el servicio en ningún tipo. ¿Por qué? Porque ni desde cirugía, neumonología clínica, neumonología pediátrica, ni siquiera obstetricia son los residentes, los caballitos de batalla que se encuentran al frente del hospital. El día de ayer nos sumamos, hicimos realmente público la sumatoria del Hospital El Algodonal al conflicto de enfermería, pero desde el día lunes que comenzó el conflicto, nosotros estamos acompañando al personal de enfermería y todo como grupo de salud en el Hospital El Algodonal estamos unidos buscando solamente, no solo la remuneración que necesitamos, sino la calidad del servicio que nosotros estamos ofreciendo, porque no contamos con insumos, ni médicos, ni siquiera contamos con las hojas de papel para poder hacer un récipe o para poder hacer una historia médica. Gracias. Muchas gracias a la doctora Verónica y a la doctora Ana Vierma, representante de la Sociedad Médica del Hospital del Algodonal. Y para que todos estén en contexto con lo que refería la doctora sobre el aumento salarial por el que se le otorgó a la Fuerza Armada, el cual es totalmente legítimo, válido y aplaudimos, pero hay una exigencia de algunos sectores que se ha homologado al sector de salud. Para que todos tengan idea del aumento, un coronel de la República va a cobrar 24 salarios mínimos, a eso le van a sumar una compensación especial por protección de estabilidad familiar, un complemento del salario, un complemento especial de protección y movilidad ante la guerra económica, una prima de antigüedad, una prima por hijos, una prima profesional, lo cual quedaría un salario mensual de 142 millones de bolívares. Un coronel recién ascendido, un teniente coronel estaría ganando 135 millones de bolívares, un mayor de nuestra Fuerza Armada 111 millones de bolívares, un capitán 88 millones de bolívares. Para que tengan idea en contexto de cuál es la nueva tabla salarial y de bonificaciones aprobada recientemente para los oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Sigue el derecho de palabra, vamos con Mauro Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Bueno, primero darle las gracias a la comisión porque es necesario. Nosotros en la salud hemos dado una larga batalla durante muchos años y de verdad es triste ver cómo el gobierno se hace la vista gorda y pasan ministros y ministros y no hay solución ante el problema de la salud. Siguen muriendo nuestros pacientes, seguimos con salarios decadentes, que ya bien lo han explicado los médicos, pero es necesario que la gente entienda que tienen que sumarse a esta lucha porque todos son potenciales pacientes. Ahorita cualquiera se enferma y no consigue el antibiótico, y si va a un hospital no puede ser atendido, pero además de ello, nosotros como trabajadores prestamos el servicio allí y nos da mucho dolor cómo vemos morir de verdad a nuestros pacientes. Hoy yo le hago un llamado al ministro de Salud, el que está llegando, que dé muestra de dolencia, porque es necesario que entren medicinas y que den los permisos necesarios para que entren las medicinas a nuestro país. O sea, aquí siguen muriendo pacientes en nuestros hospitales y siguen y todavía no dan los permisos necesarios para que, bueno, el mundo nos ayude, porque hoy necesitamos del mundo y eso ayudaría mucho a salvar vidas en nuestros hospitales. Pero además de ello, que se siente con la representación legal de los trabajadores, legítima. O sea, los que llamamos ahorita y los que estamos de paro, nosotros no quisiéramos estar de paro. Y eso yo lo quiero decir. Yo quisiera que mi hospital funcione al 100%, pero ahorita tenemos los hospitales funcionando hasta menos de un 10% algunos. Eso pasa, tenemos los equipos médicos en más de un 80% dañados. No hay un tomógrafo en Caracas bueno. Y cuando un paciente va a hacerse una tomografía en una clínica, está por alrededor de los 50 millones de bolívares, es decir, no se la pueden hacer. Los equipos de rayos X, tenemos más de un 70% dañado en los distintos centros de salud. Los laboratorios no funcionan, ninguno en un 100%, ayer lo decían los guionalistas en una asamblea que se suman al paro. Hoy, toda la comunidad hospitalaria, además que los hospitales ya están de paro y que nosotros, el recurso humano es que lo mantenemos, hoy le decimos al gobierno que ya no podemos seguir con esto, que nosotros no vamos a seguir permitiendo que sigan muriendo nuestros pacientes, y es por ello que hoy tomamos esta acción de paro indefinido
para que el gobierno de alguna manera entienda que tiene que buscar solución a la problemática de salud que vivimos día a día en nuestros hospitales. Muchas gracias a Mauro Zambrano, representante de los sindicatos de trabajadores del área de la salud. Seguidamente vamos a escuchar el planteamiento y las razones del conflicto por parte del doctor Daniel Golindano, representante de Médicos por la Salud. Seguidamente el doctor Neomar, médico residente de del Hospital Miguel Pérez Carreño, residente de cirugía de la mano, y luego Pablo Zambrano, también parte del sector sindical, que son los derechos y palabras que nos quedan pendientes. Petra Salud acaba de recibir un mensaje del gremio de bioanalistas, que como ustedes saben, el día de ayer se sumaron al paro y la protesta en asamblea aquí mismo en la Universidad Central de Venezuela, que están llegando a la maternidad, a la reunión que aparentemente convocaron el día de allá y que intentan llegar lo más pronto posible a incorporarse a esta sesión. Doctor Golindano. Muy buenos días, mi nombre es Dani Golindano, coordinador nacional de la ONG Médicos por la Salud. Para nosotros es muy lastimoso la situación que vive o se embarga hoy en el Sistema Nacional de Salud en Venezuela. Desde el punto de vista amplio en la representatividad de los médicos que hacen vida en los hospitales, no solamente en el área metropolitana de Caracas, sino a nivel nacional, es inaudito el grado de compromiso que ha tenido el gobierno venezolano con el sector salud. Ha sido prácticamente uno de los más deficientes en todo el sistema de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hoy en día vemos que los hospitales de venezolanos, el 54.2% de los residentes que inician un posgrado en nuestro país, de ese 100%, el 54.2% de los residentes abandonan el posgrado en su primer año. Lo abandonan porque no tienen las necesidades o no tienen cómo cumplir sus necesidades diarias, como pagar un transporte, la alimentación y mucho más costearse los posgrados, porque es difícil cuando un residente de primer año tiene 6, 7, 8 meses de iniciar el posgrado y no recibe todavía un centavo, cómo poder estudiar, cómo poder comer, cómo poder trasladarse hasta el hospital. Y unado a eso, la situación crítica que viven los hospitales venezolanos, donde un grado de inoperancia, donde más del 78% de los hospitales no tienen medicamentos, un 100% de inoperancia en equipos o reactivos de laboratorio, un 76% en falla de material médico quirúrgico, que condenan a estudiantes de posgrado a vivir una educación flejada, fracturada, aún teniendo una voluntad inmensa de los profesores que forman a estos estudiantes, a estos residentes, no pueden concretarlo ni pueden llevarlo. Por tal motivo de la situación que embarga al sector salud, los médicos se han unido se han unido a esta línea de protesta y le dan respaldo al sector de enfermería y han venido haciendo un paro de forma escalonada en distintos hospitales del país. Hoy solamente no del área metropolitana, tenemos en todos los estados de Venezuela, los médicos se están sumando, desde el residente, el adjunto, se están sumando a dicha lucha. Nosotros hacemos un llamado desde los distintos escenarios en el área de salud a que se sigan sumando los distintos sectores. Hemos visto ya cómo el sector de enfermería fue el que tomó la punta de flecha en estas actividades, pero se han venido sumando cada uno de ellos, farmacia, bioanálisis, odontología, y cada uno se van a seguir sumando. Para nosotros es imperativo decirle al Ejecutivo Nacional que con la miseria que se paga hoy en día en Latinoamérica, el país con la inflación más grande de Latinoamérica y donde un médico venezolano cobra un salario de $2, es imposible vivir en un país que está tasado a una tasa dolarizada. Es completamente inhumano lo que se vive en los hospitales. Hemos sido víctimas, creo que cada uno de los que hemos hecho voz de protesta sobre esta actividad, hemos sido víctimas de amedrentamiento por grupos colectivos del gobierno del Ejecutivo Nacional, pero peor aún cuando uno intenta alzar su voz dentro de un recinto hospitalario, las directivas de los hospitales amedrentan a residentes, a especialistas, a que se arrodillen ante un caudillo que es el gobierno.
Yo fui víctima de esto en mi posgrado, donde en el Hospital Vargas de Caracas se me prohibió la entrada, siendo persona no grata dentro de la institución, por denunciar en una sala de hospitalización, donde 10 pacientes que ingresaron, 8 pacientes se vieron contaminados por una bacteria en una sala de hospitalización. Sin embargo, eso no me calla ni me tapará la boca para decir las circunstancias que se viven hoy en día en cada uno de los hospitales, ya por los compañeros. La Red Médicos por la Salud articula un número de más de 1.100 médicos distribuidos en todo el territorio nacional, donde nosotros hemos dado la tarea durante 5 años consecutivos a dar una data nacional de lo que realmente sucede hoy en día en el eje de salud del país. De los 19 ministros de salud que se han contemplado en 18 años de gobierno, nosotros por lo mínimo con 9 ministros hemos establecido una carta de comunicación para que se nos sea aceptado en el despacho para nosotros intentar conversar sobre la situación que se vive en los hospitales de este país. Y no hemos tenido respuesta de ninguno de estos ministros. Entonces, cuando nosotros nos vemos en la necesidad de unirnos a una fuerza que viene con un temple imponente, que es este paro inminente que se va en el sector salud, hoy en día, residentes, médicos adjuntos, nosotros nos acoplamos a estas actividades de paro y seguiremos reforzando y seguiremos apoyando a dichas actividades en todo el territorio nacional. Muchas gracias, el doctor Dani Golindano, representante de Médicos por la Salud. Seguidamente le damos la palabra al doctor Neomar Balsa, quien es médico residente del Hospital Miguel Pérez Carreño. Ok, buenos días. Bien, amigos de BPI, veíamos a través de sus pantallas, recuerden que estamos totalmente en vivo como representantes de diferentes gremios de la salud. Han acudido el día de hoy a la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional a plantear lo que han venido realizando desde que se inició este paro nacional. Las enfermeras reiteraban que después de estas 2 semanas de paro en los diferentes hospitales del país se mantiene la medida hasta que el gobierno nacional no dé respuesta, que es la dotación de insumos en los hospitales y el aumento salarial. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos con nuestro compañero Carlos Zulniaga en el estado Bolívar y ya regresamos. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras, Doral, Miami.